Bien, buenas noches, hermano, noches a todos. Así que vamos a iniciar el estudio del día de hoy y el cual, pues, con una clase más acerca de el libro de Génesis. Y como vamos a ir llevando el texto de la fuente original, que es mucho mejor estudiar desde acá. Así que esa es la idea, pues, poder tratar de estos pasajes tan difíciles, ¿verdad? De entender, pero con el texto, pues, tenemos una mejor explicación. Así que vamos a leer desde el verso 1 al verso 2 y dice así: Berechit bara Elohim et hachamay beet hacharet. Behacharet aita tou babou behoshek al penei tehol. Berruach Elohim merrajefe al penei jamai. Así que estos dos textos acá, en eso vamos a tratar de poder estudiar esta clase del día de hoy, desde el verso 2 prácticamente. Ya esa es la idea de estudiar. Dice Bejajaret Aita, Toubabo, y la tierra. La preposición be es como decir y. Entonces, cuando aparece con estos dos puntos en la parte de abajo, pues no está exactamente como, ¿cómo podríamos decir? Como una confirmación, está como una letra a medias que está diciendo exactamente que podemos expresarnos en diferente manera, pero entonces eso es lo de la idea que nos lleva a estudiar, por eso el texto hebreo es de mucha importancia, poderlo leer y tener la idea para poder sacar una de las mejores explicaciones y así poder hacer la mejor interpretación. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Así que vamos a ver las diapositivas para la presentación para poder estudiar desde ahí. Primero, la palabra Eretz o tierra que aparece ahí, que estudiamos en el verso 2 y la tierra, esa en la, cuando estudiamos en la Reina Valera, dice lo siguiente, el verso 2 y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, cuando leemos en el texto hebreo y la tierra, Behare Taita Tohu ha sido traducida como sin orden, que es esa parte que es sin orden, que es Tohu, que significa que en la tierra estaba en un caos. O sea, la tierra era un caos. Era como, según por esta palabra, esto lo estaba leyendo que cuando se crea, porque anteriormente aparece y Berechit bara el Elohim, donde Dios crea. Entonces acá tenemos que cuando la tierra sin orden ese momento, era como un caos, era como una masa, incluso era algo informe, ¿verdad? Prácticamente era un desorden. Eso es lo que, o sea, cuando leemos esta palabra, tou, nos da la idea que todo era un caos, era una masa, era algo uniforme, no tenía una forma, era prácticamente un desorden, todo era una confusión. Así que a partir de eso, pues nosotros podemos llegar a explicar, a entender todo lo que estaba pasando en ese momento de la creación. Todo era un vacío. Entonces, cuando nosotros leemos en el texto hebreo, en el texto al español de la Reina Valera y la tierra estaba, dice desordenada y vacía. Entonces, prácticamente nos da una idea que muchos, los que leen la escritura y hacen, los que se encargan de hacer el texto crítico, dice, bueno, entonces cuando leemos si la tierra estaba, es de un pasado, o sea que sí ya existía antes de que Dios la pudiera crear. Entonces, cuando el texto pues nos lleva a pensar esto, podemos hacer, la mayoría hacen su conclusión de que exactamente no fue Dios el que la creó, porque el texto dice la tierra estaba, un pasado. Pero al llegar al texto original, a la fuente, podemos llegar a la conclusión que en ningún momento hay, ¿cómo se llama? Hay que la escritura se contradice. Y vamos a irlo viendo poco a poco
cuando vayamos estudiando el texto paso a paso. Así que todos vemos que en ese momento que traduces esta palabra, prácticamente todo era podemos imaginarnos un desierto donde no hay nada. Es algo difícil de poder que nuestra mentalidad vaya más allá a entender esta parte. Así que es interesante poder entender esta parte. Así que mientras que Tou debe ser entendido prácticamente como un asombro, una consternación por en lo que se vio en ese momento, en lo que se podía ver, encontrar en la Tierra, o sea, dentro de esa masa que estaba en el espacio. Si el hombre lo hubiera visto, si nosotros en ese momento hubiera quedado atónito, ¿qué hacer con ello? O sea, si nos imaginásemos nosotros en ver eso, quizás uno se quedaba sin palabras o sorprendido o quizás no sabría de qué hacer al ver esa masa, al ver ese desorden, el caos en el que se encontraba antes de que todas las cosas comenzaran a formarse. Así que la palabra hebrea que se traduce ahí como que la tierra era vacía, que la traduce la Reina Valera como desordenada, es Bou. La traducción aramea en el Targum de Jonathan dice que la tierra estaba desolada de seres humanos y vacía de animales. Entonces, los que tradujeron esta escritura el arameo, porque el Targum, que quiere decir traducción, los que tradujeron este texto del hebreo hacia el arameo, me llama la atención lo que ellos tradujeron. Ya cuando se traduce al español, dice literalmente del arameo, dice el Targum de Jonathan, dice, y la tierra estaba desolada de seres humanos y vacía de animales. Sí podemos ver que en el caos, en el desorden que había, en esa confusión, en esa masa, la tierra, lo que no había seres humanos. Estaba vacía de animales. Prácticamente, al no haber humanos y no haber lo que se llama animales, pues no había vida. Simplemente era una masa la que se encontraba. Ahora, ¿qué acerca de la raíz de la creación? Y esto lo vamos a ver por el rabí Aarón, que es uno de que me llamó la atención, por eso puse acá, el cual estuve leyendo en su libro acerca de el comentario de Génesis. Él tiene el comentario de Génesis, de Éxodo, bueno, de los 5 libros, pero leí esta parte y lo puse acá para poderlo compartir con ustedes. Y él habla acerca de la raíz, cómo inicia la creación. Así que sobre la creación de lo anunciado es posible comprender lo que está escrito, dice. Así que él explica esto, que cuando la tierra estaba informe, tou, y vacía, bou, en Génesis 1:2, el término bou, dice él, que se refiere a la materia prima original. O sea, ¿dónde se inicia todo de la nada? Recuerde que en la clase anterior vimos del verbo bara, que era crear de la nada. Pero cuando nosotros ahora creamos algo, es con algo de materia de la que tenemos, entonces no es crear de la nada. En el caso solo Dios es el quien hace eso. Entonces él dice que el término bou, que se refiere a la materia prima original, que carece de forma y nombre que identifique o que lo califique sus propiedades, porque hoy en día alguien puede, decía un maestro que tengo, él dice que, imagínate, dice que cae un rayo, una centella del cielo y cae y alguien junta o alguien recoge lo que quedó ahí y lo pone esto ¿cómo se llama esto? Al carbono 14, algo así. Y esto, y lo llevan ahí y podemos decir que si el rayo o la centella cayó hoy y lo probamos ahí, te va a decir que tiene aproximadamente unos 40,000 años que eso existió. Que sí, o sea, sí se le puede identificar prácticamente y se le puede calificar, se le puede decir cuánto más o menos tiene cuánto de su creación desde que inició, cuánto tiempo lleva. Pero es eso, pero prácticamente si lo vemos podemos decir que cayó el día de hoy, o sea, para nosotros, pero cuando van ahí le dan otros años más. ¿Por qué? Porque hay alguien que los puede identificar y calificar.
Pero en este caso dice él que cuando inicia todo eso, él está en la creación, esa masa, ese informe que estaba ahí, no había nadie que lo pudiese identificar, ni mucho menos calificar de qué propiedad venía. Entonces, en el caso nosotros ahora entendemos que esa propiedad sí viene de Dios. O sea, las cuales son incomprensibles, son inaprensibles. Este material es lo primero, es el primordial y el cual fue denominado por los filósofos griegos el iuli. Si alguien ha estudiado o ha leído acerca de esto, es crear de la nada. La misma palabra hebrea de bara es la misma que en griego es iuli, que consiste en crear de la nada. Así que esto consistió en la minúscula porción de un ente informe, como algo de, ¿cómo le llaman? Como algo tan pequeñito, algo tan que inició una grandeza en esta creación, que se convertiría en el origen de todo lo que existe en el mundo. Todo lo que existe hoy inició de la nada. Todo comenzó de la nada y es por eso que nos lleva a esta conclusión. Es lo que dice este rabí. Así que ahora vamos con el término bow, ¿verdad? Ya vimos, este término bow dice que se refiere a la forma adoptada por la materia prima original. Así que si algo inicia, inicia desde ahí, desde ese momento. Esta forma está compuesta de 4 elementos básicos. ¿Qué fue lo que inicia desde un momento? Esto nos lleva a pensar desde el punto de muchos comentaristas bíblicos, muchos maestros en esa área, y dice este Rabí Aarón que lo primero que se creó, lo que había en esa masa, en esa parte que se le nombra bow, lo que había ahí eran cuatro elementos básicos: el aire, el fuego, agua y tierra. Qué interesante entender esto. Que lo primero que existió fueron esto: el aire, el fuego, el agua y tierra. ¿Por qué razón? Porque como el término bow es de la nada, es algo que vacío. ¿Alguien me podía agarrar el aire? Lo puede sentir, ¿sí? ¿Verdad que alguien lo puede sentir que sopla? ¿Lo escuchas? Que sopla y que pega, pero si alguien lo agarra, lo quiere agarrar, va a ser imposible poderlo agarrar, ¿verdad? Porque viene de algo vacío. El fuego lo podemos ver, pero quererlo agarrar no se va a poder. Entonces, todo inicia aquí, al igual manera, de algo vacío y el cual viene a convertirse después en tierra. Entonces, en este elemento importante de tierra. Ahora, lo manifestado permite comprender hasta este momento. Ahora a nosotros que estamos estudiando hoy, nos permite llegar al conocimiento, al entendimiento, el sentido en esta cita bíblica expuesta que la tierra tras su creación se encontraba, o sea, en el estado en el que estaba era de tou, es decir, poseía materia prima e indefinida. ¿Sí? Entonces, algo que nadie sabía de dónde venía, o sea, nadie sé de dónde, pues. Por eso Moisés escribe acá, recordemos algo, que cuando Moisés escribe esta parte de lo que es Génesis y todo esto de la creación, él no está presente ahí para poder escribir exactamente lo que estaba pasando paso a paso. Él lo que hizo fue escribir de acuerdo cómo dejar un buen entendimiento a los lectores y especialmente a los estudiosos que iban a venir después, cómo Dios le da el espíritu para él pueda escribir de una manera entendible para que nosotros estemos estudiando el día de hoy. Como dijimos en la primera clase, en el año 1400 antes de Cristo, probablemente es donde nos da la idea que fue escrito el libro de Génesis. Entonces, ¿cuántos años habían pasado desde la creación? O sea, Dios se la reveló a Moisés para que la pueda escribir y así pues que nosotros la estemos estudiando hoy. Entonces, todo esto que se estudia y que nos deja
acá la escritura, pues nos permite a nosotros poder comprender de dónde venía todo. Entonces, el sentido de este texto que lo leímos, la tierra tras su creación se hallaba en un estado de tohu, dijimos. O sea, es decir, que provenía de algo indefinido y se encontraba en el estado de bohu, es decir, esta materia indefinida fue revestida de una forma. O sea, era indefinida y Dios al crearla, al hacerla, pues él la revistió y la dejó en una forma de lo que se le llama tierra. Así que el Talmud de Babilonia dice lo siguiente, dice que Tohu es la línea verde que rodea el globo de donde surge la oscuridad. Y es interesante porque cuando vamos al texto, leemos esta parte, ¿qué es el Tohu? Esa parte es una línea verde que traza dentro del globo de la Tierra que surge en medio de la oscuridad. Interesante lo que se dice ahí. Así que, mientras que Bow, según algunas creencias, eran unas grandes rocas en las profundidades que traen el agua que sucedió al cataclismo. Es lo que dice Isaías capítulo 45, verso 18. Yo leí la vez pasada un comentario de la iglesia, ¿cómo se llama? De los bautistas. Y la lógica que ellos dicen acá es que cuando que la tierra estaba, verbo pasado, dicen que antes de este texto pasaron aproximadamente miles de años, millones de años. Y que antes de eso, pues la tierra, cuando Dios la crea y estaba así uniforme, sin forma, que pasó un cataclismo. Pero que en el verso 2 Dios viene y comienza a darle forma, como quien dice una segunda creación. Entonces, como ya él había creado antes la materia indefinida que viene de él, lo que hizo en el verso 2 fue darle forma, ¿verdad? Porque acá en el texto de Isaías 45, 18, dice lo siguiente, porque así dijo Jehová que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra. Sí, aquí tenemos otra vez esa palabra, bow, lo que él formó, el verso 18, que formó la tierra, el que la hizo, como allá dice el principio creó Dios, que la hizo y la compuso. O sea, ellos lo que llegan a esta conclusión, que como primero la creó y pasó un cataclismo a través de estas rocas que cayeron sobre la tierra, entonces dices, pues Dios lo que hizo fue darle forma, el cual, y vino a darle forma y vino Dios y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Mientras que acá lo que hallamos en el texto exactamente es que aquí no pasó ningún cataclismo. Dios se va tomando todo el tiempo que debe de tomarse para crearlo, pero aquí, según esta enseñanza, no pasó nada de lo que se dice, sino que Dios se tomó todo su tiempo llevándolo todo paso a paso. Ahora, las dos palabras tohu y babou aparecen juntas en este texto. Por eso ahí dice, Berechit, bara Elohim, et achamay, bet, jajaret, bejajaret, taita, tohu, babou. Las palabras aparecen juntas, no aparecen o sea, no aparecen separadas. Ambas vienen juntas, no son separadas, entonces aparecen juntas en este texto. Y ahora, en los dos textos, en Isaías 45, 18 y en Jeremías capítulo 4, verso 23 al 26, también aparecen las mismas dos palabras juntas. ¿Y a qué se refiere en Jeremías capítulo 4, verso 23? Vamos a leer Jeremías capítulo 4, verso 23, solo que aquí en este texto es más, ya aquí en la Reina Valera, pues es la traducción. Vamos a ver cómo le han dado la traducción. Jeremías 4, 23 al 26 dice lo siguiente. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. ¿Sí ve? Solo en el primer texto aparecen las dos palabras juntas, asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. ¿Sí? Miren, Jeremías aquí está viendo lo que pasó antes de que todo fuese creado. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, miré a la tierra, principio en la tierra, donde dice la tierra, y aquí que estaba asolado, no había nada, lo que estamos viendo, era uniforme, era un vacío, era un caos.
y los cielos, y no había en ellos luz, nada de la nada. Miré los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y en todas las aves de los cielos se habían ido. El 26 dice, y miré aquí el campo fértil era un desierto y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Acá usé el texto porque aparecen estas palabras to, babou, aparecen juntas las dos. Y tomé este texto para expresarlo, que en las partes en las que aparece esta palabra en hebreo, aparecen juntas, no aparecen por separados, pero en el español las palabras están por separadas. Así que hay una interpretación en la teología cristiana que se basa en esos versículos y se enseña que el estado de sin orden o desordenada y vacía fue causado por un juicio divino sobre el pecado. Ahora, pero sin en ese momento, pues, ¿qué pecado pudo haber? O sea, ¿qué hubo entonces antes de eso? En tal caso, se podría pensar, eh, no sé, ustedes, ¿verdad? Pero en este caso, conmigo y algo otros que estudian esta parte, pues se llega a pensar que habían dos, que había una creación anterior, lo que les decía, por eso lo que creen los de los bautistas, el comentario bautista que yo leí, como que si hubiera una anterior que fue destruida por el agua. Pero cuando leemos el texto original, pues nos da la idea y nos llega y llegamos a comprender que nada de eso pasó y que solo fue una sola creación. Aquí no hubo dos porque Dios se tomó el tiempo como él quiso. Así que acá no podemos decir nada más de esto. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 7? Dice el texto, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo dónde está la promesa de su venida, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Qué les parece? ¿Qué dice Pedro? Desde que se creó en ese momento la tierra, en esa creación, ¿ha cambiado? No, dice que está tal como estaba. O sea que la tierra ha tenido cambio desde la creación. No, Pedro dice que no. Entonces, aquí nosotros le vamos a hacer caso. Ese es lo que nos lleva a nosotros. ¿A quién le hacemos caso? A lo que dicen las noticias, a lo que dicen los científicos, a lo que dice mucha gente que crea como dice el maestro, crean sus canales de YouTube y comienzan a meterle miedo a la gente de ciertas cosas que van a pasar. Pero nosotros tenemos una palabra poderosa de nuestro Dios. Tenemos a nuestro Dios que nos está diciendo la realidad. Y en este caso, Pedro, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Porque dice, de que murieron nuestros padres del principio, bueno, del principio de la creación, todo está como está. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua. Ahora sí entendemos la parte en la que decía el rabí Aarón, que surge de estas partes, surgido del agua y establecida entre las aguas por la palabra de el amor incondicional, que es Elohim, Dios, por el cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actual están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Así que ese texto dice que el mundo anterior fue destruido por agua y que los cielos y la tierra actual están reservados para el fuego. Así que esto es interpretado de manera que hubo una destrucción de una creación anterior por medio del agua. Sin embargo, Pedro estaba hablando de la destrucción que hubo en el diluvio, no de la que hubo en el texto de Génesis 1 y el texto de Génesis 2. O sea, Pedro no está hablando o sea, en el contexto, Pedro no está hablando acerca de lo que aparece, de lo que dicen del cataclismo, de la catástrofe que aparece en el verso 1 y verso 2, como que haya pasado, no, porque Pedro está hablando de lo que pasó en el diluvio. Como se puede ver leyendo el contexto siguiente. Así que cuando sigue uno leyendo el texto de Pedro, pues tiene la idea de qué estaba hablando
Pedro. Así que la misma teoría, la misma enseñanza, esta misma creencia también enseña que la destrucción del mundo anterior fue el resultado de la caída del ángel Heilel o Lucero, diablo, como le pudieran ya llamar, ¿verdad? Satanás, lo que dice en Ezequiel capítulo 28. Vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 28 para que tengamos idea de lo que, de qué estamos hablando. 28, 12 al 19. Dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios, estuviste, en toda la piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Así que para indicar que ese ángel tenía su santuario en la tierra en una creación anterior. O sea, aquí nos lleva a otra interpretación, como yo les dije, a otra teoría, a otra enseñanza que se cita acá en este texto, que prácticamente podemos decir que el santuario donde vivía él pudo ser en otra creación anterior a lo que se lleva en lo que estamos viendo aquí en este texto, porque al decir que estaba, que ya había algo, llegan a la conclusión, a esa interpretación, que fue lo que pasó acá, que sí, él vino a estar en el santuario y que lo tiró entre las piedras de fuego en esta creación anterior. No obstante, lo cierto es que se pueden encontrar evidencias en las escrituras de una caída en pecado de algunos de los ángeles de Dios, como el caso de 2 de Pedro 2:4, de esos ángeles que pecaron y que pues Dios los tiene, o sea, los condenó, al igual que 1 Corintios 6:3 también y Judas 6. Entonces, hay evidencia de todas las cosas que pasaron y que todo fue después de esto, no antes de esto, porque cuando se inicia todo con la caída del pecado. Ahora, en Isaías, tenemos otro pasaje en Isaías 14, 12 al 15. Isaías capítulo 14, verso 12 al 15. Dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que gritabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Sheol o a la profundidad, a lo más remoto del abismo. Así que no obstante, las escrituras no dan un testimonio claro, o sea, ya repasando todos los textos, buscando todos los textos por habidos y por haber en la escritura, o sea, no, las escrituras dan un testimonio claro acerca del momento cuando esta caída en pecado ocurrió. O sea, que yo me ponga aquí, hermanos, a especular que lo que pasó aquí en el verso 1 y 2 fue esto,
pues prácticamente me estaría inventando algo. Y si yo digo que después, o sea, es algo que hasta el momento no me queda tan claro. Yo no puedo asegurar algo que yo todavía no entiendo, que yo todavía no sé. Sí puedo llegar a una conclusión, pero en sí yo no lo tengo claro. Yo no puedo decir algo que no lo sé. Entonces, cuando esta caída en pecado ocurrió en el mundo de los ángeles, lo de Pedro, lo de Judas, todo eso que aparece, pues no tenemos claro cuándo ni cuándo ocurrió. Sin embargo, queda claro que ocurrió antes del capítulo 3 de Génesis. De eso sí que nos queda claro que esto ocurrió antes del capítulo 3 de Génesis, donde habla de la serpiente antigua que engañó a la mujer para que pecara. Entonces, todo ocurrió desde el 1 al 3 y ahí sí que ocurrió en ese lapso de tiempo, ahí sí que pasó. La caída en pecado que ocurrió entre los hombres fue, por lo tanto, una consecuencia de una caída en pecado que ya había ocurrido en el mundo espiritual. ¿Cuándo ocurrió? Pues entre la creación de aquí y entre la creación y entre la creación del hombre. Después que cuando Dios habla con el hombre, ocurrió entre estos lapsos la caída de Satanás, la caída de los ángeles. En ese lapso de tiempo sí ocurrió. Así que todo lo que pasó ahí fue la consecuencia de lo que pasó en la tierra, o sea, de la caída del hombre, fue la consecuencia de lo que pasó en una caída en el mundo espiritual, porque de ahí, según lo que Isaías dice, que para qué fue lo que pasó con este ángel, el Lucero, con es, pues, ser igual, dice Isaías que me haré, él en su corazón dijo, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo, igual al Altísimo. O sea, su pecado fue, su mal fue querer igualarse al Creador, al Yuhei Bahei. Ahora, en la escritura, ese ángel rebelde y caído es llamado como Satanás. Así se le llama. Incluso los judíos giloní no creen que Satanás existe. Para ellos no hay Satanás y no hay diablo y tampoco hay infierno. Pero para la mayoría sí lo hay. Y esta palabra en hebreo aparece como Hasatán. ¿Y quién es Hasatán? Bueno, para que tengan una idea, Hasatán o la palabra Satán es aquel es como un estorbo, alguien que se opone a la escritura. Mire, en el término hebreo no es nada como alguien que lo pudiésemos ver con todo rojo, con cola, cacho y todo. Nada que ver. Del hebreo viene esta palabra como alguien que estorba. Vamos a suponer que usted y yo vamos a una reunión a la iglesia y vamos a querer predicar algo. Y alguien que se oponga a lo que usted va a decir, alguien que estorba, que se infiere, que se mete ahí para que no dé, bueno, pues es un estorbo. Eso se llama Satán. Cuando Jesús, ¿se acuerdan? Creo que ustedes saben cuando se acuerdan cuando Jesús iba a ir a Jerusalén y dijo, voy a ir a Jerusalén y comienza Pedro a decir, no vayas, que te van a matar, van a hacer lo otro. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, le estaba diciendo que no estorbara, porque el término, o sea, Jesús como era judío, utilizó ese término de que no estorbara. O sea, el término prácticamente viene de estorbo, pero en la escritura aparecen muchas veces diferentes maneras, como en Primera Crónica 21:1 y en Primera Reyes 11:25 aparece como enemigo, como opositor, como el contrario, como adversario, como antagonista, como un rival, y en Reyes lo pone como un calumniador, alguien que ya entienden esta palabra de la calumnia, el acusador, según Job 1:6 y al 12 y Zacarías capítulo 3, verso 1. Así que así queda visto Satanás en las escrituras, como un ángel rebelde y caído. Ahora, en las escrituras ese ángel rebelde y caído es llamado como Satanás, que en hebreo es Satanás. Así que en el texto de Primera Crónicas 21:1 en la Septuaginta, la traducción griega de Satán o diabolos en griego, que significa acusador o calumniador. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, el acusador de los creyentes.
Ahora, en Juan capítulo 8, verso 4, Jesús hablando con los judíos, con los ciudadanos, ¿verdad? Los de Judea, dice, vos sois de vuestro padre Satanás y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio. Bueno, pues, ¿cuál principio? Bueno, del verso 1 al capítulo 3, en ese principio está hablando. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso, dice, y padre de la mentira. Qué fuerte lo que les habló Jesús acá a estas personas que estaban acá. Ahora, el Mesías Yeshua dijo que Satanás es el padre, es decir, el origen, ¿sí? O sea, es decir, Jesús está diciendo acá que Satanás es el origen de la mentira. Satanás es un homicida y ha pecado desde el principio, desde que se inició esta creación. Él ha, su meta, o sea, lo que él hace es pecar, pecar y pecar y pecar, lo cual nos da a entender que su pecado empezó desde el principio de la obra de la creación. Cuando Dios empezó la obra, Dios empezó la obra de la creación, él empezó a pecar, él comenzó a querer destruir esta creación. Y ese ha sido su afán, querer destruir el mundo. Por eso dice en Juan 10:10, el ladrón no viene para matar, hurtar y destruir. Prácticamente lo que Satanás ha estado en él es destrucción, destrucción, destruir lo que Dios ha creado. El creador no es el origen del mal, ni puede hacer nada malo. O sea, Dios que es el creador, él es el origen del bien. Mientras que Satanás es el creador del origen del mal. Así que en 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado, el que practica igual que Satanás, o sea, en eso es de quién, es de Satanás, es del diablo, porque Satanás, este ángel ha pecado desde el principio, desde que se inició la creación. Pero por eso el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir estas obras de Satanás. En Deuteronomio capítulo 32, verso 4, se habla que la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos, hablando de Dios. Satanás no, él es injusto, sus caminos no son rectos. Ahora, el amor incondicional, que es Elohim, Dios, es de la fidelidad y sin injusticia, porque él es justo, él es recto, él es él mismo. Y él así quiere que nosotros también podamos ser rectos con él. En la carta de Jacobo, en el capítulo 1, verso 13 al 17, lo que se llama Santiago, dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Y él mismo no tienta a nadie. O sea, el plan de Dios es no tentar a nadie. ¿Quién es el que lo hace? Es Satanás. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo imperfecto viene de lo alto, pero lo malo, lo imperfecto, desciende de ese ángel que es el enemigo, el homicida, aquel que va en contra de Dios, el que va en contra de la escritura. O sea que póngase a pensar usted que todo aquello que se le atraviesa para usted no estudiar la escritura, haga de cuenta que es él, ese padre de la mentira. Todo lo que se le atraviesa para no poder estar aquí estudiando, para que usted pueda tomar su tiempo para ir a asistir a alabar a Dios, pues es el que se mete ahí para que nosotros no podamos alabar al Creador de los cielos. Así que todo lo bueno viene de lo alto, desciende del Padre de la luz, con el cual no hay cambio, ni sombra, ni variación. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es interesante lo que tenemos acá. Ahora, el Creador no es el origen del mal. Conste, Dios no creó el mal, ni puede hacer nada malo. Dios creó el bien, Dios creó el amor, Dios creó la fidelidad, pero Dios, él en ningún momento creó el mal. Ahora, en Job, capítulo 38, versos 4 y 7, Job dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Le dice a Job. A ver, Job, te hago una pregunta. Si tú te haces tus conclusiones, tú estás preguntando algo, que por qué, cómo apareció el mal,
Yo te pregunto, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? O sea, si creaba los cimientos de la tierra. ¿Dónde estabas tú? Dímelo, si tienes inteligencia. Obvio que el ser humano a nosotros es muy limitada. Nuestro conocimiento aquí lo único que nos puede hacer pensar y a pensar con claridad es Dios. Dios es el que nos puede poner ese entendimiento para podernos hacer una idea. Entonces, imagínense, si Job se quedó sin palabras, Job, con la pregunta que Dios le hace, ¿dónde estabas tú? ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, ¿quién crees que las midió? ¿O quién extendió sobre ella un cordel, lo que decía en Salmos, esa luz verde, sobre que se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntos las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Sí ven cómo Dios está preguntando por algo. O sea, a eso que nos lleva a pensar que nadie estuvo ahí en esa creación. Solamente Él mismo fue el que hizo la creación. Así que nosotros solamente nos podemos guiar por lo que la Biblia nos dice, por la Escritura nos dice, a pensar. Y, y lo que Pablo dijo en la carta a los Corintios, él dijo no pensar más de lo que está escrito. Así que en esos versículos de Job 38, 4, 7 está escrito que los ángeles estaban presenciando la fundación de la tierra. O sea, mientras Dios creaba, hagas esto, hagas lo otro, ¿quiénes estaban ahí? El ser humano no estaba. Los animales no estaban. Recuerden lo que dice el comentario del Targún en arameo. Dice que estaba sin humanos y sin animales. ¿Quiénes estaban solo ahí? Los ángeles de Dios estaban presenciando la creación de lo que vemos ahora. ¿Cuándo fueron? Ahora que viene la pregunta. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? ¿Antes o después del mundo visible? Bueno, así que usted se puede preguntar, bueno, ¿cuándo se crearon los ángeles? ¿Antes o después? Pues para mí sería antes de este mundo visible que nosotros vemos hoy en día. Ahora, según este texto, ya que ya los ángeles ya existían cuando la piedra angular de la tierra fue puesta, ¿verdad? Donde se sostiene, según el texto. El Salmo 104, 1 al 9 dice, bendice alma mía a Yuhei Bahei, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Verso 2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí tenemos la idea cómo se fue creando todo, que establece sus aposentos entre las aguas. ¿Dónde está pues, dónde está cimentada la tierra ahorita? ¿Está entre las aguas? O sea, la tierra está por separada dentro de las aguas y ahí Dios puso las bases, ahí puso Dios sus aposentos. O sea, la tierra está sostenida sobre las aguas. Él pone las nubes en su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, donde lo puso, ahí está, no será jamás removida. ¿Y qué pasa con aquellas noticias o aquellos que parecen que la Madagascar, que el África, que se van a separar, que antes eso era un solo continente? Bueno, pues según ese texto acá dice que la Tierra no se ha removido de su lugar, jamás se va a ser removida, va a estar todo en su lugar. Así que hay dos creencias, o la que escuchamos en las noticias por científicos, o lo que dice la escritura. Con el abismo como con vestido de la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas y tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Conforme Dios iba hablando, se apresuró todo a ponerse en su lugar. Subieron los montes, descendieron los valles, o sea, los montes subieron hacia arriba, se quedaron las partes de arriba, las partes planas, los valles se bajaron donde Dios los dejó, al lugar que tú lo fundaste. O sea que, pues si nosotros decimos que la tierra en todo momento fue plano, valle, todo, no. Dios dejó todo exactamente. Lo que es valle, valle, lo que son montes, montañas, montañas, lo que son laderas, haga como le quiera llamar usted, desde que se inició, así está hasta el día de hoy. Al lugar que tú le fundaste, donde lo pusiste. Le pusiste término. Dios le determinó algo, lo cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Ahora, según este salmo, parece ser que el orden de la creación de las cosas fue el siguiente.
Primero hubo luz. ¿Sí? Principio, creo Dios lo era cuando Dios crea de la nada, antes de crear, primero lo que comenzó a aparecer fue la luz. ¿Sí? Dios dice, se hizo la luz. Después se aparecieron los cielos. En esos momentos, de la nada, Dios crea y comienza los cielos. Después hace la tierra, todo el globo de la tierra y todo eso. Y según Isaías 48:13, ciertamente mi mano fundó la tierra. Habla, se crea, y mi Dios lo extendió los cielos cuando los llamo comparecen juntos. O sea, sus manos la extendió, todos los cielos y los puso en una gran dimensión todos juntos. Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Así que en el Salmo 104:4 se habla de que los vientos y de las llamas de fuego son ángeles, mensajeros, ministros del Señor. Estos textos también nos muestran que los ángeles fueron creados antes que la fundación de la tierra. Así que el Salmo 104 también nos enseña que el agua había cubierto las montañas antes de ser reprendidas y sujetas a un límite. Por eso cuando Dios dice que se pare, todo comenzó a ponerse en su lugar y el agua a retroceder y a quedarse donde Dios lo dejó. Ahora, ¿qué es lo que viene acá? Esto quiero que quede claro según el tiempo acá. Según los cálculos modernos, el universo en su estado actual tiene una edad de 15 a 20 mil millones de años. ¿Sí? Según los cálculos del modernos hoy en día, esto tiene la Tierra de 15 a 20 millones de años. Ahora, ¿cómo se llama? Este científico Albert, él dice, nos enseñó que la cosmología del Big Bang no solo trajo a la existencia el espacio y la materia, sino que también el tiempo. La teoría de la relatividad también nos enseña que el tiempo no es constante. Nuestra comprensión del tiempo está afectada por nuestro punto de partida a la hora de medir el tiempo, ¿sí? Dependiendo de dónde estemos ubicados. Vamos a hacer así, imagínense, nosotros ahorita estamos en horario de casi 10 de la noche, ¿no? Pero si hablamos de Reynosa son 4 horas menos, hablamos de Centroamérica 2 horas menos, hablamos de California son 3 horas menos. O sea, a partir del punto de partida de la hora de medir el tiempo, no todos están en un mismo horario, no todos están en un lugar, depende en el lugar donde nos encontremos, o sea, dónde estamos ubicados para calcular el tiempo. Así que el tiempo va a ser diferente de acuerdo de dónde nos ubiquemos. Un minuto en la luna va más rápido que un minuto en la tierra, ¿sí? Entonces, si para nosotros pensar esto, que en todo lugar es el mismo tiempo, no, porque todo es diferente. Así que si esperamos nosotros que todo es igual, no. Así que tenemos esto, que un minuto en la luna va más rápido que un minuto en la tierra. Desde el punto de vista de la Torá, el primero de los días duró 24 horas. El día 1 que aparece. Duró 24 horas. Visto desde la perspectiva del comienzo del tiempo, desde que inicia todo. Pero la duración de ese día, desde nuestra era, en nuestro tiempo, en la perspectiva actual, según el científico judío Gerald, es de 8 millones de años. ¿Sí? Se puede hacer una idea de usted que las 24 horas que fue ese día de Dios, pues nada más ni nada menos que fue 8 millones de años que pasaron. Desde ese punto de vista de la Torá, fueron 6 días de 24 horas que Dios hizo su gran obra de la creación. Pero como el universo fue expandido y sigue expandiéndose, el tiempo también se ha dilatado, o sea, ha venido retrocediendo también el tiempo. El primero de los días de la Torá duró 24 horas, visto de la perspectiva del comienzo del tiempo, pero la duración de ese día, desde nuestra perspectiva actual, según este científico, es de 8 millones de años. El segundo día de la perspectiva de la Torá duró 24 horas también. Desde nuestra perspectiva, de nuestro tiempo ahora, es de 4 millones de años. Así que el tercer día también duró lo mismo, 24 horas. Y como les digo, que el tiempo ha venido dilatándose, también el tercer día fueron 2.000 millones de años
El cuarto día, lo mismo, 24 horas en ese tiempo, pero fue 1.000 millones de años. El quinto día, igual, el mismo tiempo, 24 horas, pero a 500 millones de años. Y el sexto día, lo mismo, 24 horas, pero equivale a 250 millones de años en nuestro tiempo actual. Si sumamos estos 6 días, tenemos como resultado la edad del universo es de 15 millones, 15 mil, o sea, 15 millones 750 millones de años, igual que los cálculos de la cosmología moderna. Así que cuando usted escuche, oh, que han pasado millones de años, o sea, que pasó esto, bien, pues ahora ya tiene una idea más de lo que pasó. El cálculo de la Biblia con el cálculo de la cosmología moderna es el mismo, da el mismo resultado. Así que dice, sigue seguimos explicando esta parte, y las tinieblas estaban, ¿dónde? Oscuridad, Hoshech, oscuridad. No se trata solo de falta de luz, que hacía falta luz, sino de una creación específica, tal como queda expresado en Isaías 45:7. En Isaías 45:7 dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. ¿Qué hacía falta ahí? Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yuhei Bahei, hago todas estas cosas. Así que los tenemos claro que esto, que cuando se hablaba de oscuridad no era falta de luz, sino que era Dios quien hace todo. Así que aquel que forma la luz y crea la oscuridad, Dios creó la luz, crea la oscuridad. Esto también está indicado por la caracterización que hacen los sabios en el sentido de que hasta que la luz y la oscuridad no se separaron de la una de la otra, ambas funcionaron en una mezclado. Funcionaron en una, o sea, estaban mezclándose, ambas trabajaron así, lo cual significa que había entremezcladas zonas de luz y zonas de oscuridad. Se estaba mezclado todo desde un principio. Así que ahora, esto es lo que vemos hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran añadir para yo continuar con esto? No, todo bien hasta ahorita. Ok, vamos a continuar. Según el abismo, porque es lo que tenemos en el texto acá, dice la tierra sonaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es una palabra antigua y se usa aquí como sustantivo propio. Los babilonios, quienes retuvieron algunas vagas reminencias del relato de la verdadera creación durante muchos siglos, en realidad personificaron esta palabra de teón y la aplicaron a su deidad, a algo mitológico en su propia, ¿cómo se llama? Historia, y de cuyo cadáver creían que se creó la tierra, del cadáver de Dios de ellos, dicen que se creó la tierra. El registro bíblico muestra que originalmente no había luz sobre la tierra, o sea, cuando Dios crea la tierra, según el registro bíblico, no había luz, o sea, la tierra estaba en tremenda oscuridad y que la materia de la superficie estaba en un estado fluido porque estaba ahí lo que se llama la faz del abismo. Había un tremendo abismo que es paralela con la faz de las aguas en este, o sea, que había una faz, había una parte de un abismo, pero también había otra parte que era de agua, según según los versículos del que inician Génesis. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía. Y dice el Targún el Targún en arameo, dice, y el Espíritu de Dios revoloteaba. Permítame. Dice, y el Espíritu de Dios se movía o revoloteaba
Eso es lo que dice o sea, la misma idea que la que tomó Marcos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. La palabra hebrea que ha sido traducida como aliento o como poder o viento es ruach, la que se conoce en el texto traducido acá de espíritu, que significa tanto viento como espíritu, como también tiene otras connotaciones. Entonces, acá, este que se movía acá, el género de la palabra ruach es femenino, no es una palabra masculina, o sea, como que si creemos que había otro Dios ahí, no, es un término femenino. En la gran mayoría de las veces, pero aparece algunas pocas veces en las escrituras con el género de masculino, algunas pocas veces, no siempre aparece así. Así que este es el espíritu de quién? Del Mesías, de Jesús, aquel espíritu que luego vino a reposar sobre Yoshua cuando subió del agua, según Mateo capítulo 3, verso 16, y lo que es Marcos capítulo 1 al verso 10. Bien, continuamos. La palabra aquí traducida se movía o es merrajefet. Dicen, ¿verdad? Que la palabra merrajefet o alpeneio, que tenemos acá en el texto hebreo, que no puede traducirse correctamente, que no, pues, o sea, para traducirse correctamente es muy difícil de poderle dar una buena traducción, como que algo se empollaba, no sé, como cuando ven, ¿cómo podemos decir? Ah, como cuando una gallina, ¿no? Pone sus huevos y luego cuando la van le ponen sus huevos en el nido, luego ella se echa encima, lo que hace para moverse sobre los huevos para que nazcan, entonces pone esa parte, esa palabra de merrajefet, pone sencilla, lo que hace es empollar eso, ¿no? Entonces cuando uno si se traduce que se movía así, pues no trae la otra idea más, solamente que se movía. Pero cuando vas al texto hebreo y dice que lo que hacía el espíritu era empollar algo, esto, aunque tiene significado en siriaco, un dialecto arameo postbíblico, la palabra aparece solo 2 veces en otras partes del Antiguo Testamento. En Jeremías 23:9, donde tiene el significado de temblar o sacudirse, así. Entonces, al paso que Deuteronomio 32:11 se usa para describir el revolotear del águila sobre sus crías. Sí, es interesante cómo lo que nos lleva el texto. O sea, si lo leemos en español, se movían, hasta ahí nos da, tenemos una idea. Pero cuando usamos varios textos del mismo texto hebreo, pues sí tenemos una mejor explicación. Dice, entonces, aquí se usa escribir como revolotear el águila sobre sus crías. El águila no está empollando sobre sus hijuelos vivientes, sino que se cierne vigilante para protegerlos. ¿Qué es lo que hace? Entonces, lo que vemos acá, el espíritu que estaba haciendo, nos da la idea que de acuerdo a los demás pasajes, que lo que estaba haciendo es empollando sobre la creación y sobre todo proteger la creación. Es lo que hizo el espíritu en ese momento, el ruaj. Es lo que estaba haciendo el ruaj ahí, protegiendo la creación. ¿De qué? De cualquier cosa. Y hasta el día de hoy, ese mismo espíritu sigue protegiendo a esta creación que Dios dejó desde ese principio. Así que la siguiente parte de cómo se crearon la luz y todo eso, cómo comenzó a crear todo esto, lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que algo que quieran añadir, hermanos, alguien quiera comentar algo, pues es el tiempo. Pues no, para mí estuvo bien, estuvo ¿Sí? entendible, sí. Ok, hermano Elmer, está por ahí.
Sí, varón, bendiciones. Gracias por la enseñanza. Sí, estuvo bastante claro, varón, muy edificante y muy interesante para entender lo que el principio. Yo la verdad entendí. Fue bendición para mí sobre lo que habló ahorita de último, lo del espíritu, cómo apoyaba, ¿verdad? Cuando dice que se movía. Mi entendimiento pues llegaba a que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, pero ahora el entendimiento pues ya es mucho más, ¿verdad? Ya apoyando con la explicación que usted dio. Muchas gracias primeramente al Señor, va por ponerle este entendimiento y pues seguir escudriñando nosotros también más, ¿verdad? Ese es el motivo por cual estamos acá. Y gracias, varón. No tengo nada más que aportar, más que agradecer al Señor. Gracias, gracias hermano por estar aquí y espero verle el próximo sábado para que sigamos estudiando por acá. Nada más sí me acordé de algo que sí me enredé un poquito de lo de el significado de tohu o tohu. Ajá, tou babou, o sea, Ajá. ajá, es desordenada o sin orden uniforme y bow es el vacío, algo que no puedes tocar, algo que no puedes, o sea, tou bow, Ajá. sí, Bow. o sea, uniforme, sin forma y vacío, Ok. sí. Mano Edras, Sí, hermano, gracias por la clase. La verdad, yo por mi parte aprendí bastante sobre el toe y el bow, que son palabras que a veces se pasan por alto en el estudio de la escritura. Eh, pero sí, me ha ayudado mucho el estudio, hermano, a entender varias cosas, ya que los comentaristas más prominentes de la Torá, de la escritura, lo explican así. De hecho, hay un rabino que se llama, no me acuerdo, creo que también se llama Ezra, donde Ibn Ezra, Ibn Ezra, sí, Ibn Ezra. Él explica eso también y toma la forma desde la base principal sobre la masa y también explica un poquito acerca del espíritu, pero en los escritos de él, pues él utiliza bastantes palabras hebreas que cuando yo lo he leído no lo capto porque hay palabras que no las sé leer en el hebreo. Pero ahorita pues usted nos las puso más fácil. sí, sí, no, incluso yo trato de no usar tanta palabra hebrea, ¿verdad? Sino trato de usar varias para tener una mejor Sí, entendimiento. sí, aprendí bastante, hermano, y muchas gracias por eso. Amén. Qué bueno, hermano, pues gracias. Así, no sé si alguien que está ahí pues tiene algo más que añadir. No, pues igual más que agradecer esto. Así es. Bueno, en mi persona, pues es algo que se me está haciendo difícil porque no tengo tanto conocimiento de esto. Y pues poco a poco ahí que vaya trabajando el hámster de mi cabeza. Sí, sí, Para ir entendiendo. así es. Pues Sí, no se desanime, hermano, siga estudiando, créame. Sí, claro. Algunas veces estamos estudiando cosas que no se nos quedan de una, pero cuando otra persona viene y se las enseña y no le enseñan lo que es, ya el espíritu sabe de dónde sacar. Entonces, todo este estudio, aunque pareciera que a veces no se le queda a uno, pero sí se le queda, hermano. El subconsciente lo absorbe todo y cuando usted estudia estas cosas con otra persona, que son antibíblicas y ya estos estudios el espíritu los toma y le empieza a recordar las cosas y a evitar que usted se deje llevar por falsas doctrinas y siga adelante, hermano, le animo a seguir adelante. Dios Sí, gracias. Resuelto. Sí, gracias. Y sí he visto eso. También con otras clases que el hermano Maniel también me ha dicho que siga. Sí he visto muchas cosas que en el momento se me han hecho difíciles, pero con el paso de los días voy absorbiendo un poquito
más de las palabras que tienen mucho significado, la verdad. Amén. Ujú. Bueno, pues ¿quién nos despide? Unas palabras de oración para ya terminar la clase. El hermano Elmer está que ya llora por orar él. Está el hermano Elmer. Yo solo quiero recordar las palabras del rabino Manis Friedman, hermano Maniel. Sí. Él siempre dice, el que enseña Torah y cobra por enseñar, o recibe pago por enseñar, dice, recibe las bendiciones del cielo, pero el que enseña Torah sin recibir cobro alguno o pago alguno, recibe el cielo por bendición. La verdad que es excelente. Que Dios Excelente le abra comentario. las puertas del cielo y las ventanas del cielo, hermano, para que no solamente entre por ellas, sino que todas las bendiciones del cielo también sean sobre usted, hermano Maniel. Muchas gracias. Amén, hermano. Gracias. Amén. Sí, hermano Elmer. Estamos listos para orar entonces, hermanos. Amén. Para agradecerle al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y ponernos de reverencia al Señor, ¿verdad? Y darle las gracias y por esta bendición que nos ha dado y también por la oportunidad que le da al hermano Maniel, también le puede compartir sus bendiciones, ¿verdad? Y también por él. Vamos a orar. Santísimo Dios, Padre Celestial, en el cielo y toda plenitud aquí en la tierra, Señor. Te agradecemos infinitamente por esta comunión que tenemos a través de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos las gracias por todo esto, Señor, que tú nos has dado el día de hoy. El propósito de esta reunión puede ser que tú lo has hecho una vez más, Señor, y te agradecemos. Te agradecemos por la oportunidad que nos diste de estar también por lo que has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente y también por nuestro entendimiento, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Damos las gracias por nuestro hermano, cual has puesto en su corazón poder compartir las bendiciones que tú le has dado, Señor.